3 de la madrugada. Un camionero apaga el motor de su unidad tras 14 horas de ruta. El termómetro marca 42 grados bajo cero. No es una exageración literaria. Es el turno de noche habitual en la ruta de Colima, una de las carreteras más hostiles del planeta. Y ese hombre tiene que dormir ahí dentro. 8 horas. Solo. En una caja de metal, rodeada de oscuridad y hielo. ¿Cómo lo hace? Porque si no lo hace bien, no despierta. Esa pregunta tiene una respuesta técnica fascinante, y hoy en Mecánica Revelada te la vamos a contar entera. Hay algo que la mayoría de las personas no comprenden cuando miran una cabina de camión desde fuera. Ven una estructura enorme, imponente, de metal y vidrio, y asumen que ahí dentro se está caliente como en un apartamento. Error. La chapa de acero de una cabina tiene el espesor de una moneda comparado con las paredes de una vivienda. El parabrisas solo ocupa más superficie que la pared completa de un cuarto de baño. Y las puertas, por muchas juntas de goma que tengan, no sellan el frío de la misma manera que lo hacen los muros de un edificio con aislamiento mineral. Cuando el motor se apaga en un ambiente de 30 grados bajo cero, el calor residual de la cabina dura aproximadamente lo que tarda una taza de café en enfriarse sobre una mesa de mármol en invierno. 30 minutos. 40 si tienes suerte. Después, la temperatura interior empieza a caer sin parar. A las 2 horas, si no hay ninguna fuente de calor activa, el interior de esa cabina puede estar a menos 10. A las 4 horas, a menos 20. Y mientras eso ocurre, el aliento del conductor va condensándose en los cristales, primero como vaho y luego como una capa de hielo opaca que sella completamente la visibilidad. Eso no es un inconveniente menor. Es una trampa. Si hay una emergencia durante la noche, el conductor no puede ver nada al despertar hasta que no raspe manualmente cada centímetro del parabrisas desde dentro. Los ingenieros que diseñan cabinas para el mercado escandinavo o para el noreste de Siberia saben todo esto. Por eso las cabinas de larga distancia modernas no son simplemente vehículos grandes. Son estructuras diseñadas con una lógica de ingeniería térmica específica. Las paredes tienen capas de aislante integradas en la carrocería. El suelo, que es la zona por donde más frío sube desde el asfalto congelado, lleva capas adicionales de material aislante. Los cristales son dobles, con una cámara de aire sellada entre ellos que funciona exactamente como una ventana de doble acristalamiento en una casa. Las juntas de las puertas son de caucho de alta densidad, multicapa, diseñadas para comprimir completamente al cerrar y dejar cero espacio de infiltración. Y la litera, ese espacio donde el conductor descansa, no está colocada al azar. Está en la parte trasera de la cabina, lo más lejos posible del parabrisas y de las dos puertas delanteras. Eso no es un accidente de diseño. Es una decisión deliberada. Las puertas son los puntos débiles térmicamente hablando, y la zona trasera de la cabina es la más estable en temperatura. Algunos fabricantes incluso añaden una pequeña cortina o separador entre la zona de conducción y la zona de descanso para crear un microclima más cálido en el espacio donde duerme el conductor. Pero incluso con todo ese aislamiento, la física tiene siempre la última palabra. A 40 grados bajo cero, ningún material pasivo mantiene el calor indefinidamente. Necesitas calor activo. Y la fuente de calor más poderosa de todo el vehículo es el motor diésel en marcha. Un motor de camión en funcionamiento genera una cantidad de calor bruta que supera con creces lo que necesita la cabina. Ese calor viaja por un circuito de líquido refrigerante que pasa a través de un radiador interior, exactamente igual que funciona la calefacción de agua en los edificios. El líquido se calienta en un punto, circula, y cede ese calor al espacio que quieres calentar. En menos de 10 minutos, una cabina helada se convierte en un espacio perfectamente habitable. El problema es brutal en términos económicos. Un motor diésel de gran tonelaje consumiendo en ralentí, es decir, encendido pero sin moverse, quema entre 2,5 litros y 4 litros de combustible por hora dependiendo del modelo y las condiciones exteriores. Si un conductor necesita 8 horas de sueño, esos son entre 20 y 32 litros de gasoil por noche. Solo para no congelarse. Multiplica eso por 5 noches a la semana durante 4 meses de invierno. Las cifras que resultan de ese cálculo son las que hacen que los jefes de flota se pongan a sudar. Y encima, en muchas regiones de Europa Central, en varios estados del norte de los Estados Unidos y en provincias enteras de Canadá, dejar un motor encendido y estacionado durante más de 3 a 5 minutos está tipificado como infracción. Las razones son 2. Contaminación atmosférica y ruido nocturno en zonas residenciales cercanas a áreas de descanso. Las sanciones son económicas y reales. No son amenazas vacías. Esta presión combinada, el coste del combustible y la amenaza legal,
fue lo que empujó a la industria a desarrollar soluciones alternativas. Y lo que encontraron fue elegante. La primera generación de soluciones fueron los sistemas APU, unidades de potencia auxiliar. Básicamente es un motor diésel en miniatura, mucho más pequeño que el principal, montado en el chasis del camión, generalmente bajo la cabina o detrás del eje trasero. Este motor secundario tiene una sola función: generar calefacción en invierno, electricidad para los dispositivos del conductor y aire acondicionado en verano, todo sin encender el motor principal. Su consumo ronda el litro por hora, frente a los 3 o 4 del motor grande. En teoría es una solución perfecta. En la práctica, tiene un talón de Aquiles que todos los veteranos conocen. Es un sistema mecánico adicional. Tiene sus propios filtros, su propio aceite, su propia correa, su propio mantenimiento. Y los sistemas mecánicos complejos fallan en los peores momentos posibles. Cualquier transportista con más de 10 años en el sector tiene guardada en algún lugar de la memoria la historia de la noche en que la APU dejó de funcionar. En Noruega en enero. En Siberia en febrero. En Alaska en diciembre. El momento exacto en que más la necesitabas. Esa historia existe en todas las flotas del mundo, en todos los idiomas. Oye, antes de seguir, si este tipo de contenido te parece interesante, suscríbete ahora a Mecánica Revelada. Publicamos cada semana cosas que la mayoría de la gente nunca se para a pensar. Dale al botón, es gratis y nos ayuda muchísimo. La solución que los ingenieros consideran más elegante desde el punto de vista técnico es otra. Se llama calefactor estacionario diésel, y en el mercado profesional europeo las marcas de referencia son Webasto y Spar, aunque existen decenas de fabricantes. El dispositivo en sí tiene un tamaño aproximado al de una caja de herramientas mediana. Se instala debajo de la cabina o integrado en el chasis. Toma combustible directamente del depósito principal del camión, lo inyecta en cantidades microscópicas dentro de una cámara de combustión sellada, lo quema de forma controlada y el calor resultante se transfiere o bien al aire de la cabina directamente, o bien al circuito de refrigerante del motor para calentar tanto la cabina como el propio motor antes de arrancarlo. El consumo de estos dispositivos oscila entre 2 y 5 décimas de litro por hora. Para que eso tenga perspectiva, donde el motor principal quema 4 litros en una hora, el calefactor estacionario quema medio litro en esa misma hora. La diferencia es de 8 a 1. A lo largo de una temporada de invierno completa, el ahorro en combustible de una sola unidad puede superar los 2.000 euros. En flotas de 50 camiones, estamos hablando de cifras que cambian el resultado económico de la empresa. En Suecia, Finlandia y Noruega, estos calefactores no se consideran un accesorio opcional de lujo. Los camiones Volvo y Scania destinados al mercado doméstico escandinavo los incorporan como equipamiento de serie de fábrica. No como extra. Como estándar. Porque en esos mercados, el cliente simplemente no compra un camión de larga distancia sin ese sistema. Es tan básico como el cinturón de seguridad. Pero el equipo tecnológico solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad es humana, y es tan importante como la ingeniería. Un conductor con años de experiencia en rutas de invierno duro ha construido una serie de hábitos que raramente explica pero siempre practica. El primero es la preparación de la cabina antes de apagar el motor. En lugar de simplemente llegar al área de descanso, aparcar y apagarlo todo, el conductor veterano pone la calefacción al máximo durante los últimos 20 minutos de conducción. No para estar cómodo mientras conduce, sino para acumular calor en todas las superficies de la cabina, las paredes, el suelo, la propia litera. Es exactamente lo mismo que precalentar un horno antes de meter la comida. El calefactor estacionario, cuando arranca después, no parte de cero. Parte de una temperatura ya acumulada y trabaja menos, consumiendo menos combustible. El segundo hábito es revisar el nivel del depósito principal antes de dormir. Parece un detalle menor. No lo es. El calefactor estacionario toma su combustible del mismo depósito que el motor. Si te quedas sin gasoil a las 3 de la mañana en un área de descanso aislada de Finlandia o en un tramo de la ruta de Yakutsk, el calefactor se apaga. Y lo que ocurre después de que el calefactor se apaga en esas condiciones, ya lo sabes. El tercer hábito es el equipo personal. Un saco de dormir certificado para temperaturas de menos 20 o menos 30 grados no es un capricho de supervivencialista. Es la última línea de defensa si falla todo lo demás. Los conductores experimentados en rutas árticas duermen con ropa térmica de base, calcetines de lana gruesa y en algunos casos con un gorro de invierno incluso dentro de la litera. La razón es simple, la mayor pérdida de calor corporal durante el sueño ocurre por la cabeza y los pies. Taparlos no es comodidad, es eficiencia térmica básica.
Cada invierno, en los foros de transportistas profesionales escandinavos y rusos, aparecen los mismos mensajes de conductores nuevos que describen su primera noche de verdadero frío extremo. La historia casi siempre es idéntica. Llegaron sin saco adecuado, confiaron demasiado en el equipo del camión y pasaron una noche que no van a olvidar. Es un aprendizaje que se hace una sola vez. Ahora hay dos riesgos que pocas veces se mencionan en las conversaciones sobre este tema y que merecen atención específica porque pueden tener consecuencias irreversibles. El primero es la hipotermia progresiva. Si el sistema de calefacción falla por cualquier motivo, ya sea un fallo eléctrico, combustible agotado o un sensor defectuoso, y el conductor no tiene equipo personal adecuado, la temperatura interior de la cabina puede descender a niveles clínicamente peligrosos en un tiempo menor del que la mayoría imagina. A 40 grados bajo cero en el exterior, la caída térmica dentro de una cabina sin calefacción es rápida. La hipotermia no avisa. No duele. Produce somnolencia, y alguien que ya está dormido no nota la diferencia hasta que es tarde. El segundo riesgo es el monóxido de carbono. Este gas es la amenaza invisible del transporte de invierno. Los conductores que usan el motor principal encendido para calentarse asumen un riesgo que no ven ni huelen. Si la salida del tubo de escape está parcialmente bloqueada por nieve acumulada durante la noche, o si la ventilación de la cabina está completamente sellada, el monóxido puede acumularse en concentraciones peligrosas en cuestión de minutos. El gas es incoloro, inodoro, y actúa bloqueando la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Una persona que se intoxica en sueño no se despierta a tiempo. Por eso los conductores profesionales en rutas árticas llevan detectores de monóxido de carbono en la cabina de la misma manera que llevan el tacógrafo. No es opcional, aunque legalmente en muchos países todavía lo sea. Y hay un último detalle técnico que cierra el círculo y que sorprende a quien no lo conoce. El gasoil convencional tiene un punto de enturbiamiento de alrededor de 15 grados bajo cero. Por debajo de esa temperatura, las moléculas de parafina que contiene el combustible empiezan a cristalizarse y el líquido se convierte en algo con la consistencia del gel de ducha espeso. Ese gasoil no fluye bien por las tuberías. No llega al calefactor. El calefactor se apaga. En plena noche, con 40 grados bajo cero afuera. Los conductores que trabajan habitualmente en rutas de invierno extremo usan gasoil de formulación específica para bajas temperaturas, que los distribuidores comercializan como diésel ártico o diésel de invierno según el país, y que tiene aditivos que bajan el punto de cristalización hasta menos 40 o incluso menos 50 grados. Cuando eso no está disponible, añaden aditivos antigel directamente al depósito, disponibles en cualquier área de servicio de carretera en esas regiones. Es el tipo de conocimiento práctico que no aparece en los manuales de conducción, pero que diferencia a un conductor que lleva 20 años haciendo rutas árticas de uno que las acaba de empezar. Dormir a 40 grados bajo cero en un camión no es una hazaña extraordinaria. Es una operación técnica que combina ingeniería de materiales, sistemas de combustión de precisión, eficiencia energética calculada al décimo de litro y hábitos construidos durante años de trabajo real. Cuando todo funciona como debe, el conductor duerme 8 horas, el calefactor consume 4 litros de gasoil, y a las 7 de la mañana el motor arranca caliente y la ruta continúa. Así de silencioso funciona el sistema. Y como casi todo en el mundo del transporte pesado, cuanto más lo estudias, más respeto le tienes.